el tema que nos convoca hoy es sobre el carbono, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos para esta clase? Que puedan identificar las características principales de este elemento, diferenciar entre un compuesto orgánico e inorgánico, comprender la importancia del carbono en la naturaleza, que puedan identificar el tipo de carbono en una fórmula y reconocer las características de los hidrocarburos. Como idea general, primero vamos a definir lo que es química orgánica. Simplemente es la química de los compuestos del carbono. ¿Por qué se llama química orgánica? El término orgánica proviene de lo que son los seres vivos o organismos vivos. De ahí viene el término orgánico. Y algunos ejemplos de estos compuestos orgánicos, ¿ya? O estos compuestos que tienen carbono son el azúcar, la urea, ceras, aceites vegetales y almidón. Como sabemos que es los compuestos que están formados por carbono, vamos a recordar algunas cosas del carbono. Primero, ¿cuál era su configuración electrónica? Su número atómico es el 6. Por lo tanto, tenemos, ¿no es cierto?, su configuración electrónica que sería 1s2, 2s2, 2p2. ¿Ya? Eso como primera cosa. Segundo, el periodo, ¿no es cierto?, de el carbono es 2 y pertenece a la familia 4A como dato. Ahora veamos qué diferencias podemos encontrar entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Primero, su punto de fusión y punto de ebullición. En los compuestos orgánicos esto es bajo en algunos casos, a diferencia de los inorgánicos que es alto. Los compuestos orgánicos son malos conductores de electricidad, a diferencia de los compuestos orgánicos cuando son sales, los cuales son un excelente conductor de electricidad en medios acuosos. Ambos son malos conductores del calor. Y los compuestos orgánicos son solubles en agua, en algunos casos, dependiendo su composición, y los elementos inorgánicos son solubles en agua a temperatura ambiente y también en algunos casos. Como idea general, ¿no es cierto?, los compuestos son considerados orgánicos cuando tienen una gran cantidad de carbono. ¿Ya? El carbono es el compuesto, ¿no es cierto?, o el elemento que está presente en muchas moléculas. ¿Ya? Y cuando hablamos de compuestos orgánicos, como les decía, es cuando la mayor cantidad de carbono está en estas moléculas. ¿Ya? Tiene una largas cadenas de carbono. Ahora, el carbono también lo puedo encontrar en la naturaleza. Recordar que es un elemento no metálico. Puede aparecer o combinado o en forma libre. Si es combinado, por ejemplo, lo tengo en la atmósfera, en el dióxido de carbono, en la corteza terrestre, en la forma de caliza, y en el interior de la corteza terrestre, por ejemplo, cuando tengo gas natural. Materia viva, ya sea animal o vegetal, el componente esencial y forma parte de, por ejemplo, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, que son los que componen, ¿no es cierto?, el material genético. Como dato, decir que el carbono, ¿no es cierto?, en el cuerpo humano representa alrededor del 18% de la masa total. Pero también dijimos que lo podemos encontrar de forma libre. De forma libre puede ser diamante o grafito. En el diamante se encuentra, ¿no es cierto?, en forma de cristales transparentes de una dureza pero increíble. ¿Dónde tiene su origen? Esto se forma en el interior de la Tierra, donde el carbono es sometido a unas temperaturas y presiones extremas. Tienen enlaces covalentes, ¿ya?
y, ¿no es cierto?, no tiene electrones móviles y de ahí, ¿no es cierto?, radica la extraordinaria dureza que este tiene. Además, no es soluble en nada, ¿ya? En, no sé, en disolvente, nada, y además no conduce electricidad, tiene una nula conductividad eléctrica. El grafito, al contrario, es muy común en la naturaleza, es de donde, ¿no es cierto?, son los lápices grafito, ¿ya? Los lápices a palo que le llaman ustedes también, donde el grafito es negro, brillante, es blando y untoso al tacto. Puede presentarse como en escamas. A veces ustedes cuando sacan punta a los lápices se puede ver como que tuvieran escamas o láminas cristalinas que están como pegadas entre sí. Estos se disponen, como veíamos, ¿no es cierto?, en láminas y, ¿no es cierto?, también están unidos, ¿no es cierto?, a través de enlaces covalentes. A diferencia de el diamante, el grafito sí es conductor de calor y de electricidad. Ya se usa como un excelente conductor eléctrico. Bueno, ahora vamos a pasar más a materia relacionada con la química, un poco más, ¿no es cierto?, de estructura. Y como primera cosa, vamos a ver acá los tipos de carbono que yo puedo encontrar. Primario, terciario, cuaternario. Es súper simple. Por ejemplo, el primario es si, ¿no es cierto?, el carbono está unido a un solo átomo de carbono. En este caso, este átomo de carbono está unido al átomo de carbono del CH2, unido a un solo átomo. Si es secundario, es cuando está unido a dos átomos de carbono. En este caso, está unido al CH de la parte superior y al CH3 de la parte inferior. Terciario, cuando está unido a tres átomos de carbono. En este caso, está unido al CH2 de izquierda, CH2 de derecha y CH2 de abajo. Y cuaternario cuando está unido a cuatro átomos de carbono, como en este caso que está unido a los 3 CH3 y al CH2. Acá, ¿no es cierto?, vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, este sería primario. Este sería el primario. Este sería secundario. Acá vamos a pasar a lo que son los hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Son compuestos orgánicos muy simples. ¿Por qué son tan simples? Porque los únicos átomos que lo conforman son átomos de carbono y de hidrógeno. A ellos son, ¿no es cierto?, los hidrocarburos, ¿ya? Compuestos de hidrógeno y carbono. Y existen, ¿no es cierto?, diferentes tipos. Ahora, uno de los compuestos hidrocarburos que tiene hidrógeno y carbono puede ser el propano. Ahora, la característica es que los hidrocarburos, al tener, ¿no es cierto?, estos compuestos con carbono o hidrógeno, se puede dar la fórmula molecular, puedo utilizar una fórmula semi-desarrollada o una fórmula totalmente desarrollada, como muestra la imagen, ¿ya? Entonces, el propano, su forma molecular sería CH3OH, o sea, H8. Si yo la desarrollo, semidesarrollo, me queda CH3, CH2, CH3, ¿ya? Donde tengo 3 carbonos
y se sumo los subíndices de los hidrógenos, me va a dar 8. Y la fórmula desarrollada ya es estos hidrógenos, ¿no es cierto?, que están acompañando al carbono, se separan en los tres que lo conforman 2 o 4. Ahora, los tipos de hidrocarburos tengo dos tipos, los alifáticos y los aromáticos. Dentro de los alifáticos tengo tres tipos, alcanos, alquenos y alquinos. Y dentro de los alifáticos también tengo los alicíclicos, ¿ya? Entonces ahí tengo tres tipos, ¿ya? De los alquenos, alcanos y alquinos, y aparte los otros. Dentro de los alifáticos, ¿por qué se diferencian en los tres? Los alcanos tienen enlaces simples, los alquenos enlaces dobles y los alquinos enlaces triples. Ahora, si ustedes se fijan, cada uno tiene un sufijo. Alcano, su sufijo es ano, alqueno eno y alquino ino. Eso nos va a servir para después poderlos nombrar. Está su fórmula general y algunas de sus propiedades, como por ejemplo de los alcanos, donde los puntos de fusión y de ebullición y su solubilidad aumentan en función de las masas molares. O, ¿no es cierto?, los alquinos, que son similares a los otros anteriores, con igual número de átomos de carbono, pero su punto de ebullición y de fusión es mucho más alto que los anteriores. Los alicíclicos, ¿ya? Son, ¿no es cierto?, tienen el mismo sufijo, solamente que yo le coloco anterior al denominativo ciclo alcano, ciclo alqueno, ciclo alquino. Y es el mismo principio, doble enlace, triple enlace, enlace simple. La diferencia es que estos, ¿no es cierto?, tienen formas ya estructurales que se pueden representar. O sea, el enlace simple es la figura sin ninguna raya extra. El doble tiene una rayita extra para representar el enlace doble en los carbonos donde se encuentra el enlace doble. Y el enlace triple es lo mismo, solamente que se coloca una rayita en la parte superior, en la otra inferior, en los carbonos donde corresponde. Después vamos a ver algunos ejemplos de ello. Acá tengo los prefijos de los hidrocarburos. ¿Ya? Vamos a ver este ejemplo. Ahora, lo que sí tienen que tener claro es que por el número de carbonos tengo un prefijo que es de origen griego. Cuando tengo un carbono es met. Tengo 2 et. 3 pro. Y así sucesivamente. Ahora, lo importante es recordar lo siguiente, que cuando estamos hablando de alcano, el sufijo es ano. Por lo tanto, si yo tomo el número de carbono 2, es et. Si lo completo sería etano. Si tuviera un doble enlace sería un alqueno, sería eteno. Si fuera un hidrocarburo con un triple enlace sería un alquino, por lo tanto sería un etino. ¿Ya? El sufijo, ¿no es cierto?, se completa con el prefijo que se ha dado del hidrocarburo. Ahora, para poder yo saber cuántos números de carbono tiene el compuesto, se hace de la forma desarrollada, con la fórmula desarrollada completa. Y yo cuento la cadena más larga ya de carbono. En este caso, ambas, al contarlo de las diferentes formas, en ambos casos me da 7 carbonos. Al contarla en forma lineal o en la forma que tengo acá abajo. ¿Ya? Entonces tengo el compuesto de arriba en forma lineal, me da 7 carbonos. En la de abajo, si lo hago en forma lineal, ustedes podrán que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se lo hiciera linealmente igual que el de arriba. Pero lo tengo que contar con la cadena más larga. Y la cadena más larga es la que se encuentra demarcada porque me da 7 carbonos. Si tengo 7 carbonos es EP. Acá tengo solamente enlaces simples, por lo tanto
es un hidrocarburo que es un alcano. Por lo tanto, si yo quiero completar el nombre, tengo ep, que corresponde a los 7 carbonos, y lo completo con el sufijo, ¿no es cierto?, de alcano, que sería heptano. Por lo tanto, este es un heptano. ¿Ya? Después vamos a ver algunas otras características más. ¿Ok? Entonces, un carbono, met, 2 etano, etc. Bueno, sigamos. Los aromáticos, que era el otro tipo de hidrocarburo. Acá tengo, por ejemplo, la estructura del benceno en su forma desarrollada, una estructura híbrida de benceno y una estructura resonante de benceno. Vamos con los ejemplos. Por ejemplo, en este caso, tengo una sola línea, es un compuesto totalmente simple, tiene solamente enlaces simples, no tiene doble enlace, triple enlace, por lo tanto es un alcano. Si cuento los carbonos, tengo 6. Si me voy a mi tablita anterior, veré que 6 era hex y lo completo con el sufijo de lo que es el alcano, sería hexano. ¿Ya? Sería hexano. Ese es el nombre, y como todos tienen en la cadena, no hay ninguna ramificación, se coloca el sufijo en la letra N. En otro ejemplo, en este caso es muy parecido al anterior, pero hay un pequeño detalle. Tengo un doble enlace, por lo tanto ya no es un alcano, es un alqueno. Y en este alqueno cuento la cantidad de carbonos. Ahora, en este caso, cuando yo tengo un doble enlace, empiezo la cadena de carbono, me tiene que incluir al doble enlace. No puedo dejarlo afuera de la cadena de carbono, ¿ya? ¿Y desde qué lado empiezo a contar? Empiezo a contar del lado donde está el enlace doble, ¿ya? Donde está más cercano el enlace doble, empiezo a contar. Por eso acá el primer carbono es el que está, ¿no es cierto?, al lado del enlace doble. No se cuenta hacia el otro lado. ¿Cuántos carbonos tengo? Tengo 6. ¿Por qué lo cuento de esta forma? Para ver, ¿no es cierto?, en qué carbono yo tengo el doble enlace. Tengo 6 carbonos, es un hex, pero tengo un doble enlace, por lo tanto es un alqueno con el sufijo eno, por lo tanto es un hexeno. El 1, ¿qué me indica? El 1 me indica el número del carbono donde está el doble enlace. El doble enlace se encuentra después del carbono 1. Por eso tiene el número 1. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tengo 2 doble enlaces. Empiezo a contar los carbonos desde el principio, donde tengo el doble enlace, ¿no es cierto?, más cercano. Tengo 6, ¿cierto? Por lo tanto es un hex. Es doble enlace, por lo tanto es un alqueno. Tengo el sufijo eno. Y además tengo 2 doble enlaces, por eso se le coloca di, de 2 doble enlaces. Entonces un hexa por 6 carbono, di porque tiene 2 doble enlaces, y eno porque es, ¿no es cierto?, un alqueno. Entonces se le nombra hexadieno. Los números me indican los números de los carbonos más cercanos al doble enlace. El carbono 1, que corresponde al primer doble enlace, y el carbono 2, que corresponde al segundo carbono más próximo al doble enlace. Y se coloca 1,2, y eso me indica en los números de carbono donde está, ¿no es cierto?, el doble enlace, donde se encuentra más cercano. Acá tenemos un ejemplo de un alquino, ¿ya? El alquino, ¿no es cierto?, es donde tengo un triple enlace. En este caso empiezo a contar desde
donde está el doble enlace más cercano a este carbono. Entonces, este tiene 4 carbonos. 4 carbonos, el prefijo es but, pero como tiene 3 enlaces, el sufijo es ino. Por lo tanto, yo escribo butino. El 1 me indica que en el carbono 1 es donde empieza el triple enlace. ¿Ya? Por lo tanto, es 1-butino. Acá tengo un anillo, en este caso, que sería, ¿no es cierto?, el alicíclico que habíamos visto. Ciclo, ¿se acuerdan que a todos se les colocaba ciclo? Ciclo alcano, ciclo alqueno. En este caso, él tiene solamente enlace simple. ¿Cómo cuento yo? Cuento las puntas, me indican, ¿no es cierto?, la cantidad de carbono que tiene acá. ¿Ya? De esa forma lo voy a hacer. Tendría un carbono, 1, 2, 3, 4. Acá es lo mismo que en el anterior, pero la diferencia es que tiene un radical, que es un CH3. Ahora, como es un CH3, tiene un solo carbono. Cuando se coloca un CH3 como radical se llama metil. ¿Ya? Tiene solamente simple enlace, por lo tanto es un alcano. Siempre se coloca el radical primero, que sería el metil, y después el nombre completo, ciclopentano. Metil, ciclopentano. Ese sería el nombre de este ejemplo. Acá la diferencia es que tengo un doble enlace, por lo tanto sería un alqueno. Es igual al anterior, tiene 5 carbonos. Por lo tanto tengo un penteno. Y le colocamos el ciclo, que es, ¿no es cierto?, que corresponde al anillo. Y el sufijo eno porque es un alqueno, ya que tiene un doble enlace. Acá tenemos 2 doble enlace. Por lo tanto, aquí yo puedo contar la cantidad de carbonos. Los voy contando y coloco, ¿no es cierto?, dónde se encuentran los doble enlaces. En el carbono 1 es donde empieza el primer doble enlace y en el carbono 3 es donde empieza el segundo doble enlace, donde está el carbono. Por lo tanto es 1,3, como lo vimos en el ejemplo anterior. Ciclo, porque es un anillo. Penta, porque tiene 5 carbonos. Di, porque tiene 2 doble enlace. Y eno, porque es un alqueno. Por lo tanto, este hidrocarburo se llama 1,3 ciclo penta di eno. Bueno, espero que les haya quedado claro cómo se forman los alquenos, alquinos, etcétera. Y para que profundicen un poco en los contenidos que estábamos viendo, les dejo aquí unas actividades a realizar, unas preguntas que contestar, definiciones, etcétera. En la próxima clase que vamos a tener, vamos a trabajar con ejercicios, ya un poco más complicados, de alcanos, alquenos y alquinos, ya para que podamos profundizar en eso. Es una materia como bien entretenida esta, de colocarles nombres, de ir viendo, ¿no es cierto?, si corresponden o no corresponden los números de carbono. Y además les dejo acá unos links para que puedan ver algunos videos que les puedan ayudar a comprender mejor cómo se forman, ¿no es cierto?, los hidrocarburos y la importancia de el carbono en la naturaleza. Espero que estén muy bien, cuídense y nos vemos.